El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, seguimos leyendo y meditando los hechos de los apóstoles durante esta Pascua. Y hoy tenemos una página bellísima, cuando Pablo, el antiguo Saulo, perseguidor de cristianos, violento y blasfemo, como él mismo se define, cuando el violento, blasfemo y perseguidor que aprobó la muerte de Esteban y que tenía cartas para ir a Damasco a apresar a los que siguieran ese nombre, ese camino, ahora se presenta en la comunidad de Jerusalén, que hasta ese momento seguía siendo la comunidad importante y central del cristianismo, y se presenta allí, y por supuesto que todos los discípulos de Jerusalén están atemorizados. ¿Será verdad? ¿Será sincero este hombre? ¿No será un traidor disfrazado que viene a acusarnos después con las autoridades? ¿No será un falso hermano? Y queridos hermanos, creo que tenían toda la razón y la justificación para hacerlo. ¿Por qué? Porque habían escuchado numerosas veces los ataques, la persecución y todo lo que hacía Pablo con una rabia y con una ferocidad inmensa. Pues bien, gracias a Dios, Pablo no llegó solo, llegó con el hermano Bernabé, uno de los primeros discípulos de los apóstoles, parece ser también consagrado presbítero o obispo como los apóstoles, y predicador ya, misionero en varias misiones de la iglesia primitiva. Llega con Pablo y entonces Bernabé introduce a Pablo ante los hermanos de Jerusalén y ante los mismísimos apóstoles. Pablo, dice aquí los Hechos, les platicó cómo había visto al Señor en el camino. Imagínense esa narración de Pablo, que debió ser el tesoro más grande de su vida, el centro, el fuego, el motor de todo su apostolado y de toda su conversión. Les refiere cómo encontró al Señor en el camino. Lo que le había dicho
el Señor, es decir, el mandato que el Señor le había dicho, y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús, y no solo en Damasco, también en otras partes. Queridos hermanos, la conversión de Pablo, sin lugar a dudas, es una de las obras maestras de la acción de la gracia en la historia de la humanidad y del cristianismo y de la fe. Y aquí lo vemos en sus contextos y en sus dinámicas socioculturales y religiosas. Queridos hermanos, con toda razón, los apóstoles y los hermanos de Jerusalén dudaban de Pablo. A ver quién es este, a ver si no es un falso, a ver si no es un espía. Después de que los apóstoles reciben a Pablo, escuchen su narración, parece ser, no lo dice aquí, que lo dan como bienvenido, lo toman como bienvenido y lo dejan actuar en Jerusalén. Y dice que se quedó con ellos, se movía libremente por Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Es decir, incluso en Jerusalén. Imagínense, Jerusalén, que era el centro de la ortodoxia, ya vimos que los judaizantes se opusieron incluso a Pedro en alguna ocasión, pues ahí en ese ambiente Pablo se mueve con libertad y predica el nombre del Señor Jesús. Hablaba y discutía con los judíos de lengua griega. Acuérdense que el judaísmo se había extendido ya por todo el Mediterráneo y había judíos en todas partes, pequeñas comunidades judías. Yo he estado en Roma y la comunidad judía de Roma se vanta de ser del segundo o tercer siglo antes de Cristo. Ha habido judíos en todas esas partes y la lengua culta de aquel tiempo era el griego. Entonces habla Pablo con estos judíos de lengua griega, los cuales toman una resolución igual que los del Sanedrín con los otros apóstoles. Lo vamos a matar. Este es un revoltoso, está subvirtiendo nuestra religión, nuestros valores, etcétera. Todavía no formulan acusaciones muy específicas, pero les da miedo este Pablo, que es un volcán, y deciden suprimirlo, dice literalmente, es decir, vamos a matarlo. Cuando los hermanos se enteran, y supongo con los apóstoles a la cabeza, lo mandan de regreso a Cesarea Marítima y de ahí lo embarcan a Tarso para que no lo vayan a matar. Termina hoy el pasaje de esta lectura con una frase que ya encontramos hace unos días, una frase preciosa y una frase que nos interpela también a nosotros hoy, digo a nosotros, a todos los cristianos y muy especialmente a los sacerdotes. Dice así: la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Es decir, a estos primeros discípulos de Jesús, y parece que este pasaje nos sitúa ya en torno al año 38 o 40, el cristianismo se ha ido extendiendo poco a poco. A todos estos discípulos, los Hechos de los Apóstoles ya los llama la iglesia, es decir, la asamblea de creyentes, los que están unidos con un solo corazón y una sola alma, porque creen en la pasión, muerte y resurrección de Cristo, creen en Jesús, creen que el nombre de Jesús nos salva. Entonces, la iglesia, término importantísimo en este contexto y en este momento, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, es decir, en el Israel de la antigüedad. Ya iban creciendo pequeñas comunidades aquí y allá, que podíamos llamarlas perfectamente iglesias en plural, e iglesia, todos los creyentes. Y termina con esta frase que, repito, ya encontramos hace unos días:
se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, ¿qué significan estos dos elementos que le dan a la iglesia su crecimiento y su prosperidad? Primero, la savia vital de la iglesia como comunidad y de cada persona en particular es el Espíritu Santo. Y la fidelidad al Señor, es decir, el cumplimiento de los mandatos que el Señor nos dejó. ¿Cuáles son los mandatos que el Señor nos dejó? El Señor nos dejó dos tipos de mandatos complementarios. Los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Es decir, toma los 10 mandamientos de la ley de Dios, les da una nueva expresión más positiva, que son las bienaventuranzas, y ata unos y otros con el mandamiento del amor. Queridos hermanos, mandamiento del amor cuyo contenido solamente lo podemos aprender de Cristo, no del amor que vemos en las novelas baratas, no del amor sensacionalista, corrupto, sensual, pasional, el amor, que es eso de dar la vida por los hermanos, por los amigos. El amigo verdadero es el que da la vida por el otro, no el que se aprovecha del otro, no el que abusa del otro, no el que engaña al otro, no el que le roba al otro, y mucho menos el que mata al otro. El amor verdadero, el amor santo, el amor cristiano, el amor que nos enseñó Dios y que nos enseñó Cristo en el Evangelio. Eso lo vemos en la primera lectura. Hijos míos, dice San Juan, no amemos de palabra y de boca, no hagamos la finta de que amamos, sino de verdad y con obras. Queridos hermanos, y aquí yo me atrevo a lanzarles una pregunta que yo me he hecho muchas veces cuando voy a Caná de Galilea y me toca renovar con muchos matrimonios sus votos matrimoniales. Les he hecho muchas veces una pregunta y se las dejo a ustedes de tarea hoy. ¿Por qué motivo el sacramento del amor, que es el matrimonio, que debe ser la fuente de paz, de alegría, de concordia, de madurez, de educación, de apoyo, de seguridad, por qué motivo ese sacramento de amor se ha convertido en nuestro mundo actual en la fuente de mayor tristeza, pleitos, discusiones, causas legales, rompimientos, infidelidades, etcétera, etcétera? Yo me atrevo a pensar esto y a decírselo con toda la confianza y con un poco de rubor y de pena, pero la institución del matrimonio, que repito, Dios creó, Dios estableció como el sacramento del amor humano, elevado incluso al nivel de sacramento, es decir, de fuente de gracias, se ha convertido para muchos en el principio de su autodestrucción humana, en el principio de la tristeza, de la división, del pleito, de la desaveniencia. ¿Por qué? Porque dejamos la palabra amor, pero le hemos cambiado el contenido. Y en vez de donación es aprovechamiento, abuso, prepotencia, ignorancia del otro, irresponsabilidad. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Y el Evangelio de hoy nos ratifica ulteriormente eso cuando dice que somos sarmientos de la vida, es decir, que para tener vida en el sentido pleno de la palabra
y vida humana y vida divina tienen que estar siempre unidas en nosotros. Para tener vida tenemos que hacer lo que Jesús nos enseñó. Dice así: el que permanece en mí y yo en él se da fruto abundante. Si no permanece, dice, vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he dado. La palabra de Jesús. Por eso tenemos que acoger la palabra, tenemos que evaluarnos constantemente con la palabra de Dios, tenemos que confrontarnos honestamente con la palabra de Dios, con los consejos del Evangelio, con el ejemplo de Cristo, para que esa vida divina circule por el cuerpo de la persona, de la familia y de la sociedad. Queridos hermanos, cuando se nos seca un sarmiento, tenemos que ver qué pasó. No le llegó la savia, no le está llegando. Cuando hay tristeza, cuando hay injusticia, cuando hay abuso, cuando hay prepotencia, cuando hay violencia, algo está pasando que no llega la savia de Dios y no armoniza nuestras almas y nuestros cuerpos y nuestras instituciones humanas. Qué regalo de Dios, permaneced en mí y yo en vosotros. Eso no se refiere a un lugar, sino a un modo de ser y a una apertura amorosa, generosa, honesta de la palabra de Dios en nuestra vida. Queridos hermanos, termina el pasaje de hoy. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Dios nuestro Señor no nos promete en vano. Dios nuestro Señor nos promete en serio: pedid lo que deseáis y se realizará. Y si no se realiza, preguntémonos con honestidad: ¿he permanecido en Dios? ¿Las palabras de Cristo han permanecido siempre en mí? Porque esa es la condición de la fidelidad, de la garantía de la fidelidad. Como decía, se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, tenemos todos un llamado misionero: hacer de nuestro mundo un mundo mejor, de nuestra vida una vida mejor, de nuestras familias instituciones vigorosas, sanas y santas. Y para eso acojamos la palabra de Cristo y la vida de Cristo y del Espíritu Santo en nuestros corazones.